entero y para atrás. No. Son 20 minutos. Sí, doctor. Buenos días, muy contento de estar aquí y compartir esta información sobre motores eléctricos. Felicitando al doctor Montoya por toda esta gestión que está haciendo y que está aportando al avance científico del Perú. Bueno, voy a hablar del tema sobre cómo han evolucionado los motores eléctricos de alta eficiencia. ¿Cómo es el contexto en que se da este avance? Si ustedes pueden ver este gráfico, el consumo energético mundial está creciendo aceleradamente. En los últimos 40 años se ha duplicado. Y una cosa importante es que el 70% de la energía que se usa en el mundo proviene de combustibles fósiles. Esto hace, si se han medido las emisiones de los gases de efecto invernadero, se ve que el CO2, que prácticamente es el 90% de los gases de efecto invernadero que existen, prácticamente también se ha duplicado, que es la parte de abajo. Que es este de aquí. Fíjense ustedes aquí cómo se ha duplicado. Y como ustedes saben, el CO2, al ser un gas de efecto invernadero, está incrementando lo que es el cambio climático. Entonces se han tenido que estudiar medidas para qué se puede hacer para reducir las emisiones de CO2 y reducir las emisiones, las partes por millón de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera. Un estudio que hicieron en el panel de cambio climático, se ve que hay varias alternativas para bajar las emisiones de CO2. Unas son, por ejemplo, captura de carbono, técnicas de captura de carbono 19%, energías renovables 19%, nuclear 6%, eficiencia en la generación 5%, cambio de combustibles 15% y eficiencia en el uso final de la energía 38%. De tal manera que si uno suma estas dos eficiencias energéticas en 5 y 38, vemos que el 43% de las oportunidades de reducir el consumo están en aumentar la eficiencia de los procesos. Por eso que es tan importante este punto de la eficiencia. Por otro lado, cuando uno habla de energía eléctrica y ve qué pasa en el mundo, cómo se produce la energía eléctrica, observa que en la energía eléctrica, el 80% prácticamente de la energía eléctrica se produce con combustible fósil en el mundo. En el Perú creo que es como el 40-50%, ¿no? En Colombia es un poquito más, el combustible fósil es, como digo, es menos, es como 40%. Bueno, y ya cuando hablamos de en qué se utiliza la energía eléctrica en el mundo, vemos que el 46% de la energía eléctrica la consumen los motores eléctricos. Por lo tanto, aumentar la eficiencia de operación de los motores es un punto importante para reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir el efecto invernadero. Eso ha sido, digamos, como el marco de la gran importancia que ha tenido este tema. Evidentemente, los motores, hay muchos motores, ¿no es cierto? Estos son los motores clásicos, los sincrónicos, el universal, el monofásico, el de inducción. Y un estudio que hicieron en el año 2008 en Europa dio que el 87% de los motores son motores de inducción. Por lo tanto, este motor de inducción, que ustedes lo conocen y la mayoría lo conocen, en Perú hay una empresa, la empresa de Crosa, que fabrica estos motores. Esos motores prácticamente son los que se tienen que aumentar la eficiencia de estos motores. Pero en los últimos años ha surgido nuevos tipos de motores. Es precisamente de lo que vengo a hablar. Por otro lado, si uno compara lo que es el costo de operación de un motor con el costo de operación refiere al costo de la energía que el motor usa, el costo de mantenimiento, el costo de almacenamiento y el costo de compra. Resulta que el costo de compra es prácticamente solamente 2% del costo total del motor. Por lo tanto, es mejor tener un motor de más eficiencia que consuma menos energía
porque el consumo de la energía eléctrica representa el 95% del costo energético del motor. Obviamente esto es para un motor de más de 4.000 horas de usos al año. Bueno, ese más o menos es el contexto y rápidamente el concepto de eficiencia. Por ejemplo, lo voy a explicar para un motor de inducción, que es la parte más conocida. Ustedes saben que se ingresa la energía eléctrica al motor. El motor tiene un bobinado para formar el campo magnético. El bobinado se calienta, hay unas pérdidas en el cobre. Eso se produce un campo giratorio. Se calienta el hierro, son pérdidas en el hierro. La energía ingresa. Hay un bobinado en el rotor, que serían las pérdidas en el cobre. Hay unas pérdidas de fricción y ventilación, y hay otras pérdidas que se conocen como adicionales. Entonces, todas esas pérdidas se le restan a la potencia de entrada y tenemos la potencia de salida. Y entonces, la eficiencia sería la potencia mecánica de salida sobre la potencia eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos para aumentar la eficiencia de los motores? Para aumentar la eficiencia de los motores, lo que se hace es reducir estas pérdidas. Y ahí vino precisamente todo este problema, todo este movimiento de los motores de alta eficiencia. Ahora explicaré. Una de las cosas que se ha hecho es eliminar el bobinado del rotor, para eliminar las pérdidas en el rotor, las pérdidas Joule en el rotor. Bueno, estas son las pérdidas que hay. Están las pérdidas de calentamiento, las pérdidas resistivas en los devanados del estator, del rotor, por calentamiento, o sea, I cuadrado R. Las pérdidas en el hierro, por el flujo magnético, las pérdidas mecánicas y las pérdidas adicionales producidas por los flujos de alta frecuencia que inducen corrientes en las superficies del estator y del rotor. Si uno ve cómo las pérdidas de un motor dependen de la carga del motor. Entonces, si el motor está con 100% de carga, tenemos unas pérdidas en los conductores, digamos que puede ser como el 45%, 65%, pérdidas adicionales 19%, pérdida de fricción, digamos 10%, pérdidas en el hierro 20%. Pero si se reduce la carga, las pérdidas en los conductores comienzan a bajar. Entonces tenemos una curva de eficiencia del motor que es de este tipo. Más o menos la eficiencia de un motor se mantiene entre el 50% y el 100% de la carga se mantiene y luego ya comienza a bajar. Bien, entonces haciendo un recorderis, vemos que las pérdidas en el estator representan 37%, esto es para un motor diseño NMAB, 18% las pérdidas en el rotor, en los bobinados del rotor, las pérdidas en el núcleo magnético 20%, fricción 9% y pérdidas adicionales 16%. Entonces la idea es bajar estas pérdidas. Bueno, nuevamente el proceso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ha hecho este movimiento? Que es que por los problemas de medio ambiente y por los problemas energéticos se han dado lo que se llama MEPs, que son regulaciones que exigen que la eficiencia del motor sea mayor. Haciendo un recuento rápido, en el año 60, por ejemplo, ya había empresas que fabricaban motores de alta eficiencia, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también. Pero como la energía estaba muy económica, comenzaron a haber tendencias de sacar el mínimo costo, y cuando el costo disminuyó, la eficiencia bajaba. Pero los motores se dañaban muy rápido. De ahí viene esa cuestión que dice que los motores chinos son más económicos, etcétera, porque esa era una tendencia de diseño más o menos en los años 70, más o menos 60, 70, que la energía está muy barata. Con la crisis energética del petróleo, que fue el 70, y con la OPEP, que hizo una organización que comenzó a subir los precios, subió la energía y entonces se dijo hay que aumentar la eficiencia de los motores. Entonces la norma NEMA, que es una norma americana, esta NEMA es National Electric Manufacturer Association. La norma NEMA definió una eficiencia nominal
en su norma MG1 del año 97 para que ningún motor tenga una eficiencia menor que ese estándar. En este momento, esa eficiencia es la que se conoce como IE1, ya en la nueva denominación. Eso pasó en USA, en Estados Unidos, pero hubo fabricantes que comenzaron a construir motores de mucho más eficiencia que lo que decía la norma NEMA. Y entonces tenemos unos nombres, la General Electric, por ejemplo, sacó el Energy Saver, la Reliance sacó Energy Efficient, el Baldor, el Super E, etc. Pero hubo un punto de quiebre aquí, porque el Departamento de Energía de Estados Unidos, el DOE, que es el Department of Energy, ellos hicieron un estudio el año 90 y dijeron que si aumentaban la eficiencia entre 2 a 6%, podían reducir el consumo energético en 240.000 terawatts-hora por año. 240.000 terawatts-hora es más o menos 10 veces lo que consume el Perú al año. Entonces era un ahorro muy grande. Entonces ellos dieron el año 92, dieron el EPAC, que es el Acta de Políticas Energy Policy Act, el Acta de Políticas de Energía del año 92, que obligó a partir del año 97 usar un motor de eficiencia mayor que la que ellas tenían como mínimo. Esa eficiencia se llamó el Energy Efficient Motor, que inicialmente fue para 2, 4, 6 polos. Inicialmente fue hasta 200 HP, luego lo extendieron hasta 500 HP. Y eso está en la norma 1997. El año 2007 se firmó otra acta, otro MEPS, que es el EISA 2007, que es lo que se llama como Energy Independence and Security Act. Eso dijo que ahora va a haber un motor de mayor eficiencia, que es el motor premium, que va a ser obligatorio a partir del año 2015. Ya en este momento en Estados Unidos ya no se usan motores energy efficient, o sea, de alta eficiencia, sino los motores premium, que todavía son de una eficiencia mayor. Entonces tenemos como un resumen el año 92, el EPAC, el 97, el EISA, y ya en Estados Unidos se diseñó lo que es el motor super premium, que todavía tiene una eficiencia mayor que el premium. En Europa, ¿qué pasó? Europa estaba quedada en este tema, pero ante esos cálculos que hicieron, ellos también hicieron su programa. Inicialmente ellos definieron motores EF1, F2, F3, el de mayor eficiencia era el F1, pero el F1 era como decir el motor de alta eficiencia americano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los americanos sacaron el Premium, ellos ya tendrían que poner F0, entonces hubo un problema ahí. Entonces ellos redefinieron y pusieron el código de IE1 para el de motor de eficiencia estándar, IE2 para el motor de alta eficiencia o el Energy Efficient, IE3 para el motor Premium. Y el año 2009 ellos aprobaron un tema donde ya era obligatorio usar el EPAC 92, o sea que el Energy Efficient a partir del 2011. Y a partir de 2015 tenían que usar ya en Europa el motor Premium. O sea, en este momento ya se unificaron. Europa y Estados Unidos es obligatorio el motor Premium. Ante esta cuestión se unificaron internacionalmente esta denominación. Esta es la unificación que está en estas normas, en la 603431 y está en la MG1 del 2014 de la americana. Entonces, mire, el estándar es el IE1 que no se usa pues en Estados Unidos, ¿no? El de alta eficiencia o Energy Efficient es el IE2, que se conoce como EPAC. El Premium, la eficiencia Premium es el IE3, es el Premium, pero luego viene el Super Premium, que sería el IE4 en Europa, y ahora se definió el Ultra Premium, que es el IE5. Entonces, ¿cómo están relacionadas estas eficiencias? Entonces, para que ustedes se den una idea,
como se parte como base del motor diseño NEMA B, entonces el motor, el EPAC, que es el IE2, que es el que se conoció como motor de alta eficiencia, el IE3, que es el motor premium, tiene 15% menos de pérdidas que el motor IE2. El Super Premium tiene 15% menos de pérdidas que el IE3, o sea que el motor Premium. Y el Ultra Premium, definieron ya un motor Ultra Premium, que tiene 20% menos de pérdidas que el motor Premium, que el motor Super Premium. Ahora, otra cosa importante es que para evaluar la eficiencia había dos métodos, el europeo y el americano, pero en este momento se unieron los dos métodos. Si usted revisa la norma 112B y la norma 60.034.2.1, ya los métodos son equivalentes. Bueno, estas son las eficiencias. Fíjense cómo ha ido subiendo el nivel de eficiencia. Este es el IE1, el IE2, el IE3, el IE4 y el IE5, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, ¿qué motores llegan a estas eficiencias? Este es precisamente el tema actual. El motor IE4, el motor de inducción ya no llega a IE4, o llega, pero es impráctico el construirlo. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que tenemos en este momento? En este momento tenemos la más conocida, que es el motor de inducción, ¿no es cierto? Esa es el Squirrel Cage Induction Motor. Entonces, ese motor puede llegar a IE1, IE2, IE3, pero muy difícilmente llega a IE4. Ustedes ven, por ejemplo, el IE3 es el motor Premium. Y para sacar el IE4 hay una tendencia ahora de usar la jaula del rotor, ponerla de cobre, porque el cobre tiene menos resistividad que el aluminio. Pero tiene el problema que tienen que aumentar la temperatura para la fusión de la jaula, etc. Pero, ¿cómo llegan al IE4? Hay una nueva tecnología que son los motores sincrónicos de imanes permanentes. Esos motores sincrónicos de imanes permanentes deben de funcionar con variador de frecuencia. Pero salió un motor que es el motor Line Star Permanent Magnet, que es un motor de imán permanente en el rotor, pero que se puede arrancar directamente de la red. Esa es la geometría y este es el tipo de motor. Usted lo puede intercambiar por un motor de inducción normal, lo cambia y este sería el motor. Usted ve aquí la jaula permite arrancar al motor, pero aquí están los imanes permanentes que permiten que los campos se acoplen y el motor queda trabajando con un motor sincrónico. Este se puede intercambiar directamente con el motor de inducción. Lo que pasa es que sí es más caro, más o menos es como un 50% más caro que el Premium. Entonces ahí hay que evaluar bien antes de hacer el cambio. Una cosa importante de este motor es que la curva de eficiencia carga es prácticamente constante. Miren, prácticamente la curva es constante, la curva de eficiencia. Es una gran importancia de este motor en su característica de operación. Luego ha salido un motor de reluctancia sincrónico que también trabaja con variador de frecuencia. Este motor también puede llegar a eficiencias IE1, IE2, IE3, IE4 y puede llegar a IE5. Es muy interesante porque, fíjense, este es un motor de 4 polos, esta es la forma del rotor. Entonces, cuando se alimenta el rotor, se forman los 4 polos. El motor le ofrece aquí, el rotor le ofrece un camino al campo y prácticamente se queda pegado el camino. Entonces, cuando el campo comienza a moverse, el campo gira con el rotor gira con el campo. Pero en el campo no hay ningún bobinado, solamente es la forma de las láminas magnéticas. No hay bobinado del rotor. Y como no hay bobinado del rotor, no hay pérdidas de bobinado del rotor. O sea que hay 20% menos de pérdidas. Por lo tanto, aumenta la eficiencia.
Aquí se ve incluso en forma más específica. Este es el motor de inducción normal, de jaula de ardilla, donde aquí viene la jaula, y este es el motor de sincrónico de reluctancia, donde, como le digo, no hay bobinado en el rotor. Y fíjense, si uno compara las pérdidas, este motor tiene entre 10 y 20% menos de pérdidas que el motor de inducción. Si ustedes pueden leer esto, está ahí en la literatura. Hemos escrito con unos colegas investigadores también sobre ese tema. Bueno, y luego está finalmente el motor de reluctancia, que también puede llegar a IE2, IE3, IE4 y IE5, y es un motor que tampoco tiene bobinado en el rotor. El torque, el par, se produce por lo que se conoce como torque de reluctancia. Esto se usa mucho en los motores eléctricos en este momento. Y esta es la forma como él funciona. Bueno, y ya para terminar entonces, esta es la característica de los motores IE1, 2, IE3 y IE4, y los motores IE4 y IE5, donde precisamente en este momento no se sabe cuál es la tecnología más, digamos, más apropiada para el IE5. Hay diversas tecnologías. Bueno, entonces como conclusión ya de este tema, tenemos que todo este problema de aportar al desarrollo sostenible ha hecho que la eficiencia en los motores sea un parámetro importante en el diseño de los motores. Por otro lado, ya todo lo que son las clases de eficiencia en Estados Unidos y en Europa están armonizadas, son equivalentes. Y se han desarrollado nuevas tecnologías de motores. Estas tecnologías son de los últimos 10 años. Los motores de inducción solamente pueden estar IE1, IE2, IE3 y el IE4 con mucha dificultad. Y las nuevas tecnologías de motores permiten hacer los motores IE4 e IE5. Si usted va a cambiar un motor IE4 por un motor IE3, hay que hacer un cálculo económico, porque es mucho más caro el motor IE4. La forma de evaluar la eficiencia también está estandarizada en Europa y en Estados Unidos, son equivalentes. El costo de un motor IE4 de tecnología de jaula de ardilla es 15% mayor que un motor IE3, pero en la tecnología de arranque directo con imán permanente en el rotor es más o menos 50% más. En general, la tecnología de motores sincrónicos tiene la ventaja que la eficiencia es plana, como les había dicho, ¿no? Y la tecnología para implementar los motores IE5, que es los ultra